Sí, doctor, a lo que me refiero es a lo siguiente. Estoy viendo adelante, como le gusta a usted. Nosotros vamos, si solamente hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos a tomar esa patología nada más. Hay una carrera hacia adelante donde hay un deterioro biológico del cuerpo humano y de la única manera que podemos pretender detenerlo es con el uso de los fármacos. O sea, por lo tanto es una carrera hacia la muerte por el daño biológico o hacia la insostenibilidad del sistema de salud. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿no hay una condición dentro de la sociedad o en la naturaleza que provoque precisamente este daño biológico que actuando sobre ella uno pueda incidir de manera tal de pararlo ahí en el momento en el cual se hace el diagnóstico? Fíjate, eso se quedó en el tintero ahorita. Porque tú te fuiste, cambiaste los términos, pero es lo mismo. Cuando hablaste de lo biológico. Es lo mismo, sí, claro, por eso cambié ahora. Sí, fíjate, lo primero es que ojalá en el futuro podamos ser más certeros en la detección, en la prevención del desarrollo, por lo menos de la hipertensión, vamos a decir, de la diabetes. En la hipertensión tenemos un problema, y es que hay factores genéticos que inducen al desarrollo de hipertensión en el futuro. Si uno la desarrolla temprano o la desarrolla más temprano, dependiendo de tus hábitos alimenticios, de las comorbilidades que se pueden agregar, como la obesidad, por ejemplo. El medio ambiente es un factor que juega un papel importantísimo, que va desde la contaminación ambiental hasta lo que comemos. La gran ingesta de sal, ingesta de grasa, etc. Bueno, por otro lado, tú tienes que tenemos que acostumbrar a la gente a evaluarse, sobre todo aquel que hay antecedentes familiares. Me refiero a la hipertensión en este caso porque es el factor de riesgo más común. La obesidad se convierte en factor de riesgo más importante y más común después que ya tú entras en la adultez. Entonces, pero tenemos muchos jóvenes, y lo vamos a ver, que son obesos. Entonces, el proceso biológico comienza con aumento de la presión o con la obesidad, y eso va causando una serie de alteraciones neurohormonales con la liberación de una serie de sustancias que son proinflamatorias, que van dañando el endotelio vascular, y eso determina que se liberen sustancias proinflamatorias que van a repercutir sobre el músculo cardíaco o sobre la célula cardíaca, provocando no solamente alteración vascular y alteración en el mismo corazón directamente. Entonces, de eso se trata, detectar, no solamente chequear un paciente clínicamente, sino ir un poquito más allá, pensar qué más cosas tiene este paciente. Tú puedes ir donde mí mañana. Bueno, tú estás hipertenso, Roberto, pero yo no me debo quedar ahí. Dependiendo de las posibilidades, yo tengo que ir sobre pautas que sean accesibles. Entonces, bueno, ya yo te hice un electrocardiograma. El electrocardiograma me puede decir a mí o no me puede decir, la clínica también. Necesito un eco, ya dentro de la evaluación de un paciente que tiene una enfermedad que pueda repercutir sobre el corazón, y especialmente la hipertensión, un ecocardiograma. ¿Para qué? Para evaluar, porque tú puedes no tener hipertrofia, pero ya tú tienes trastorno de la relajación. Sí. Porque el proceso comenzó y comienza a haber generalmente más hipertrofia que fibrosis. Pero hay una respuesta del organismo dependiendo de otras comorbilidades que tú tengas que van hacia allá, a que pueda tener más fibrosis o fibrosis hipertrofia o predominantemente hipertrofia. Entonces, se va generando una hipertrofia que puede ser concéntrica, es decir, las paredes engruesan en la misma proporción, de forma uniforme. Y está la hipertrofia excéntrica. La hipertrofia excéntrica o el remodelado excéntrico va hacia la dilatación, porque entonces hay una pared que está más afectada que otra. En la concéntrica va más hacia el trastorno de relajación. Y eso tiene que ver con factores propios del mismo paciente. Aún hay mecanismos que no podemos precisar con toda la de la regla, pero eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, claro. Es diferente a cuando tú tienes un daño miocárdico por un proceso viral, por un daño de quimioterapia. Puedes encontrar de todo eso, que generalmente va
hacia la dilatación. ¿Por qué? Porque hay un daño de la estructura del músculo que lo que hace es fibrosis. Por eso que los pacientes que hacen miocardiopatía como consecuencia de la quimioterapia terminan en fallo sistólico y les va muy mal, porque ya entraron en una etapa avanzada de su situación. Entonces, ¿qué tú haces cuando yo hablaba ahorita de enalapril? Tratar de evitar de que el paciente llegue ahí. Claro. Entonces yo me inventé porque no estaba escrito en ningún sitio, que yo a las pacientes que me llegaban, pacientes mías que iban a una quimioterapia que podía ser agresiva, les comenzaba a hacer marcadores, biomarcadores de daño cardíaco, troponina para ver. Entonces, después que le daban la dosis, antes de darle la dosis. Para verificar cómo qué variaba. estaba pasando, porque eso es un indicativo de daño miocárdico. Vamos. Eso estoy hablando de 20 años atrás. Imagínate, ¿qué podemos hacer ahora? Podríamos hacer más cosas de ahí. Mucho más cosas de ahí. Y el eco, ahora mismo, se ha desarrollado tanto la técnica de eco, que tú sabes que hay un área que se llama cardiooncología. Sí. Entonces, con el ecocardiograma que se sigue en esos pacientes para ver el daño que se va produciendo en el miocardio, daño en la motilidad de la pared, daño que a veces se interpretan por curvas, o por el parámetro, por los parámetros que se registran. Tú dices, espérate, este paciente, además de tener trastorno de relajación, mira, la aurícula está en el límite máximo de su tamaño. Y la presión pulmonar se está elevando un poco, o el índice de masa del ventrículo izquierdo está aumentado, y ya tú sabes que tiene daño. Entonces tú no puedes esperar que eso siga. Al contrario, si fue un paciente que lo que tiene fibrosis, ya las cosas son un poquito más difíciles de modificar. Pero si tú puedes entrar ahí, o antes de llegar ahí, ¿con qué? Usando medicamentos de calidad, con un propósito no solamente de reducir presión sanguínea. ¿Por qué se usan los inhibidores del sistema renina-angiotensina? Todos los PRIL o los sartán. ¿Por qué? Porque han demostrado que son los que más reducían la hipertrofia cardíaca hasta que llegó este fármaco. Llegaron estos fármacos nuevos que se introdujeron como antidiabéticos orales, pero que han demostrado ser muy eficientes. Ahora, hay un concepto que es bueno que yo lo aclare antes de que se nos vaya el tiempo. Sí. Cuando hablamos de fracción de eyección preservada, ¿qué queremos decir? Que el paciente tiene una fracción de eyección normal o subnormal, porque ahí hay también disquisiciones. Dice 55 o 70%, pero yo tengo un paciente que esa fracción de eyección me baja a 50 y ese paciente es hipertenso, ya yo tengo que preocuparme porque eso es fracción de eyección preservada, pero se le llama hasta 50. O sea, fíjate, tenemos rango de 55 a 70, pero si tú tienes 50, tú tienes fracción de eyección dentro de lo normal, preservada. Entonces tú tienes que ver por qué está ahí. Usted me va a explicar eso ahora. Vamos a recibir las llamadas de la gente que nos escucha en el día de hoy para conocer cuáles son sus inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, doctor. Mi doctora, que lo quiero mucho. Hacía mucho que no estaba aquí en la mañana, estaba trabajando, era esto de vacaciones. ¿Verdad? Gracias. Y también de los locutores. Doctor, o sea, yo escuché que dijeron que tomar magnesio es bueno para el corazón, para que usted me dé su opinión sobre eso. Escuche por la radio, el doctor le dará las indicaciones del lugar. Adelante, doctor. Sí, el magnesio es una sustancia útil, inclusive nosotros recomendamos que los pacientes se alimenten, incluyan dentro de su alimentación aquellos alimentos que tienen magnesio porque produce relajación vascular y esto favorece a un mejor control de la hipertensión arterial. No es tomar magnesio por tomar magnesio. Nosotros damos magnesio cuando hay deficiencia de magnesio, porque además la deficiencia de magnesio también puede producir arritmias que son importantes. Y esto es incluso hay miocardiopatías que son condicionadas o facilitadas por reducción del magnesio, o sea, hipomagnesemia. Entonces, esa es la importancia que tiene el magnesio, aparte de otros beneficios adicionales que tiene a nivel del organismo. Cuando yo te decía de la fracción, espero haberle contestado y que esté clara la situación, pero sobre todo quería decir que ahora ha surgido un concepto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente, porque nos complicamos la vida. Entonces yo muchas veces les digo a los muchachos, mira, hay un paciente que tiene insuficiencia mitral, por ejemplo, importante, que tenía una fracción de eyección de 78%. Porque tiene sobrecarga de volumen y el ventrículo todavía es muy eficiente y saca todo lo que le llegue. Sí. Pero además, una parte de la sangre se va para la aurícula, por eso es que es tan eficiente. Porque él saca por un lado, pero él tira por dos lados.
Entonces, si ese paciente me baja la fracción de eyección a 60, oye, a 60, yo me comienzo a preocupar. Porque ese paciente va camino a ser un candidato quirúrgico pronto. Es más, ya hay que ir pensando qué es lo que está pasando. Porque ese paciente tú no puedes dejar que llegue, que se deteriore más la fracción de eyección muchas veces. Siempre y cuando tú puedas demostrar que el ventrículo está dilatado, que la aurícula está muy dilatada. Es decir, ya tenemos nuevos parámetros más novedosos que nos permiten evaluar con mayor precisión a los pacientes. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Pero no utilizarlo por mandarle a hacer el procedimiento. Es para usted sentarse, evaluar cuál es el estatus real de ese paciente. Para confirmación de la clínica. Y entonces poderlo influenciar, poder influenciar el pronóstico de ese paciente. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, sí, gracias. Le hablo de Sabana Perdida. Para hacerlo breve, le voy a dar la conclusión del eco y lo que me indicaron. Tengo hipertrofia del septum, trastorno de la relajación del ventrículo izquierdo, función sistólica del ventrículo izquierdo normal, esclerosis mitral y aórtica con insuficiencia aórtica leve y derrame pericárdico mínimo. Me indicaron indapamina 1.5. ¿Qué le indicaron? Indapamina 1.5 y tiene un nombre comercial, por eso sí. menciono. Perfecto, yo sé cuál es. Sí, clopidogrel de 75 miligramos. ¿Qué edad tiene usted? 6'5". ¿Le han hecho algún estudio de los vasos sanguíneos, de la carótida, de la ilíaca? ¿Usted lo sabe? No, me han hecho, ¿cómo se llama el estudio que hacen en la pierna? Doppler de arteria o de venas. Doppler, sí. De arterias. Sí. ¿Y encontraron algunas placas en las arterias? No, es solo que tengo un poquito, como mínimo, la circulación, pero no, eso estudio. No, le estoy preguntando por lo del clopidogrel. Buscando la razón, sí. Bueno, fíjese, espere ahí que le voy a aclarar un poco las cosas. Sí, acláreme, porque sufro de hipotiroidismo también, y de ansiedad, y vivo sola, y ya usted sabe lo que eso representa para mí. Correcto. Gracias por su llamada. El doctor le va a responder ahora por la radio. No tiene el mejor medio ambiente. O sea, una persona que vive sola, que tiene enfermedad, probablemente con limitaciones económicas ya por la edad, que es uno de los graves problemas que tenemos en el país, y que ojalá la verdadera, Rafael y Roberto, ustedes que están al tanto de todo esto, la verdadera seguridad social y sobre todo la parte de salud empieza ahí, con ese grupo. A mí se me ha antojado que es ahí, a esa gente hay que liberarlo de comprar medicina y darle lo que sea, el Estado responsabilizarse. El primer año, segundo año usted va incorporando por edades, hasta que en 6 o 8 años tengamos una seguridad social. Es un sueño. Sí, pero es posible. En tema de disposición, voluntad y disposición. De los 7.000 millones que se gastan en propaganda, vamos a agarrar 3.000 para eso. Exacto. Y resolver el problema y mejorar los hospitales. Y hacer menos propaganda. Entonces, porque no hay que hacer propaganda. Sí, bueno. Las cosas se ven sin propaganda. Es bueno soñar. Claro. Algún día se debe dar. Yo espero que cuando tú seas secretario de salud me diga, mira, ya te estoy complaciendo. Entonces, secretario de salud. O su secretario, lo que sea, o asesor del presidente de la República, y lo convenza. Bueno, fíjate, esta señora ya tiene hipertrofia del septum. Tiene trastorno de relajación. Ya se está encaminando, ya comenzó el proceso. Probablemente pues sus recursos no le darían para ir más lejos de un ecocardiograma, pero hay que seguirla. Entonces, usar fármacos que podamos modificar eso. La indapamida es un diurético que se ha demostrado que puede reducir hipertrofia. Y en verdad todos pueden hacerlo un mínimo o más, porque son buenos reductores de la presión arterial. Pero a ella debiera incluirse uno de esos medicamentos que yo dije, para tratar de reducir esa hipertrofia. Y evaluar en 6 meses qué pasó. ¿Se mejoró o no se mejoró? Y, como te digo, en un hospital de vanguardia probablemente se iría más lejos y hasta darle estos fármacos nuevos que hay. ¿Para qué? Para reducir la hipertrofia, pero si no están diciendo que reduce la hipertrofia. Claro, es una mujer que vive sola, tiene 65 años, ya no produce, es ansiosa, angustiada, entonces va a poder comprar el medicamento. Entonces, son costosos esos medicamentos. Se complica el seguimiento. Eso es costoso. Porque son nuevas generaciones, entonces sí, todavía son nuevas no generaciones. Hay ya algunos genéricos, pero en un país como este es otra utopía. Si tú vas a España,
por ejemplo, o algunos otros países donde la medicina es barata. Y yo recuerdo que en agosto del año pasado, estando en Barcelona, fui con un compañero a comprar un medicamento para un médico amigo, que aquí cuesta casi 4.000 pesos. El mismo medicamento. En Barcelona, 2,50 €. O sea, menos de 150 pesos. Porque el euro estaba a 54. Entonces tú dices, ¿cuál va a ser el salto? ¿Por qué ese salto tan violento? O sea, por eso yo le dije una vez a un presidente muy especial nuestro, amigo, y yo dije, bájale los impuestos a los medicamentos. Y dice, no, los genéricos. Y yo dije, sí, pero genéricos con impuestos. Entonces, así no podemos. Entonces, doctor, tenemos que facilitar. Entonces, ahora, yo sé que se gasta mucho, pero vamos a reducir los gastos por áreas por donde yo sé por donde se puede gastar. No lo voy a decir aquí por radio porque mejorar la famosa calidad del gasto. Recuérdese que en el costo de los medicamentos ya al llegar aquí influye mucho el lobby, influye mucho la promoción. Se considera que la promoción le agrega alrededor de un 50% del costo. Por eso te estoy diciendo. La corrupción, en España, o sea, todo esto está prohibida la promoción es que hay que legislar. En Estados Unidos, tú sabes lo que hacía en Estados Unidos en una época. Había médicos, eso son informaciones que yo tengo, en años, estoy hablando de 30 años atrás, hasta carros le daban a los médicos. Entonces, no. Lo importante es la población, entonces vamos a legislar para eso. Está bien, ellos pueden así haciendo promoción, invitarte a un congreso, lo que sea, pero hay otras cosas que tienen que eliminarse. Vamos a seguir escuchando las inquietudes de la gente que nos escucha en el programa del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, una preguntita. Yo soy una señora de 69 años, hipertensa, y mi presión siempre ha estado en 13,77 o 13,80. Pero ahora siempre cuando me tomo la presión, que yo tengo un aparatito, me está dando 98, 62, y ahí me estoy como muriendo, me caigo como un letargo, como durmiendo. Se lo creo. Y lo que hago es, oye, que para que usted me diga qué debo hacer o qué hago, pero yo lo que hago es que me acuesto, pongo los pies para arriba y me tomo algo muy caliente y después me la tomo otra vez y poco a poco va subiendo. ¿Y está tomando medicamentos? Sí, yo tomo así anlodipina de 10 y lisinopril. Bueno. Está en las dos condiciones, tanto está en 3 y algo que yo creo que es normal. Sí, eso sería lo ideal. Sí, como se me pone bajitica en 98 y también en 105, cuando esté en 105 también me siento. No, usted tiene que volver a su médico para que le haga un reajuste de la medicación. Un reajuste de la medicación porque esa presión no es normal, al contrario, no solamente se va a sentir floja, sino que no le estaría llegando suficiente flujo sanguíneo a nivel cerebral. Eso es muy importante que usted asista a su médico para que le haga un reajuste, que yo estoy seguro que lo va a hacer. Sí. Y cuando él compruebe que eso es así, pues no tiene razón de ser, de seguir tomando medicación que le reduzca tanto la presión arterial. Ahora, ¿hay en algún momento a donde esa cascada de deterioro biológico se puede hacer reversible variando las condiciones en las cuales vive la persona, variando el modo de vida? ¿Hay en algún momento que yo la puedo detener, verdad, y que se haga reversible? Bueno, fíjate que el paciente obeso, si tú logras, si ese es el problema, por ejemplo, si está ingiriendo mucha sal, si está tomando alcohol, es decir, cosas que pueden empeorar la situación, tú puedes modificar y tú puedes, lo menos que tú puedes hacer es detener el proceso, es lo menos que tú puedes hacer, pero ya con el control de la presión, con el control de la alimentación, bajar de peso, eso tiene un efecto positivo, ¿me entiendes? Obviamente, siempre va a tener que dar fármaco el paciente hipertenso, a menos que tú lo logres ya. Si el problema era un problema de medio ambiente y tú mejoraste eso, bueno, qué maravilla. ¿Qué pasa? No es lo común, pero es lo que pasa. Entonces, por eso dije, tú tienes varios mecanismos por donde influenciar. Por eso el tratamiento del hipertenso, como del coronario, como de el que tiene colesterol, el que tiene diabetes, no es solamente fármaco. Todos esos otros factores generales que tú tienes que influir. Claro. Para que el paciente no solamente detenga el proceso de la enfermedad, sino que tenga una mayor calidad de vida y una larga vida, una mayor supervivencia. Vamos a seguir con la gente. Buenos días, Cátedra Médica.
Sí, buenos días. Sí, buenos días. Para que el doctor me diga algo sobre mi estado. Sí, adelante. A mí me dio un infarto hace 2 años, o un preinfarto, no sé. Me pusieron un stent y un cateterismo que me hicieron. Sí. Y me recetaron el Coplavir 75-100, Valsarté de 160, 512, Ficolé de 20 y Bisocor de 5. Son 4 pastillas y ahora me está dando como un sueñito cuando estoy conduciendo. Esto ya tuve al chocar. ¿Qué podría ser eso? Escucho por la radio. Quédese pendiente, vamos a recibir esta otra llamadita para que el doctor pueda responderle a ambos de manera en conjunto. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Bendiciones para esa plebeya de conocimiento en salud vital que se produce por ahí. Muchísimas gracias. Adelante. Que la promoción es buena, pero cuando se use, por ejemplo, si a la gente no enseñaran el poder de la respiración, la combinación de los alimentos, la ley de consumo controlado, la eficiencia de consumo de fruta y cosas así, eso llegaría a evitar muchas cosas, y tener un poco de disciplina. Le escucho por la radio. Bendiciones. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Comenzando por la parte última, eso es cierto. O sea, por eso la tendencia hoy día es incorporar a la familia al problema de salud de esa persona. Claro, algunas personas viven solas, entonces hay que mantener educación. Por eso hablábamos, no sé si al principio ustedes oyeron que el doctor Montero decía la importancia de darle asistencia a los pacientes, de cómo crear voluntarios, o más que voluntarios, no le llamemos así, porque debe ser un empleo. Formar técnicos en salud que se encarguen de visitar a los pacientes. Eso evita que el paciente tenga que movilizarse. Garantizarle que tome su medicación, incluso que se le revise que realmente esté tomando su medicación. Entonces, eso es importante, eso es clave. Enseñarlo a alimentarse, tener control, incluso contar las medicinas. Todos esos son factores que son elementos claves. Y obviamente en el cambio de estilo de vida o lo que tenemos que hacer para acompañar de lo que se llaman las medidas generales, que son tan importantes como la ingesta del medicamento. Sí. Porque usted no hace nada con tomar una pastilla para el azúcar, para la diabetes, y que entonces se coma un puré de papa más atrás. Sí. O sea, no está haciendo nada. Tiene que seguir la dieta, tiene que caminar, tiene que bajar de peso, mantener un peso ideal. Claro. En el caso del señor del infarto, sí, yo creo que él está bien tratado porque eso es lo que tiene que tomar, pero probablemente su presión arterial esté siendo muy baja y por eso él se sienta un poco flojo. Okay. Pero debe asistir a sus médicos porque hay que darle seguimiento y revisar. La enfermedad coronaria es una enfermedad medio traidora. A veces usted no se siente bien, pero ya está evolucionando. Y se va dañando el músculo cardíaco. Incluso la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, como se le llamamos, es una de las causas. No solamente de insuficiencia cardíaca con fracción preservada, sino de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y a veces uno tiene sorpresa porque el paciente está asintomático, no tiene nada, y cuando va y evalúa, el paciente tiene el corazón dilatado que no lo tenía. Entonces, en la cara suya, el paciente empeoró, a pesar de que usted le estaba dando la medicación y que el paciente estaba bien, y como un paciente pobre, ¿para qué le voy a hacer cosas si está bien? No. Hay un protocolo de seguimiento que no hay que volverse loco, sino que cada cierto tiempo usted revisa a ese paciente y por eso se hacen análisis, por eso se le repite un ecocardiograma, por eso se le repiten otras cosas, porque algo puede ser que ese paciente tenga. Por ejemplo, hay pacientes, en la experiencia práctica, ¿verdad?, de que le dicen a usted, bueno, yo tengo un dolorcito, pero el dolorcito no parece nada. Bueno, pero usted tiene 70 años. Es diabético, usted es hipertenso. Entonces, aunque el dolorcito, bueno, tenemos que hacer investigar que ese dolorcito, que puede ser atípico y que tenga problemas, pero de la única manera que usted sabe que no es del corazón es estudiándolo, siendo preciso, haciendo lo que... Yo tengo un paciente que tiene el corazón dilatado, está haciendo un dolor, yo creía que era reflujo gastroesofágico, que la vesícula, tiene problemas con la vesícula, pero él siguió haciendo dolor. Y lo vi recientemente y bueno, ya no podemos. Hay que hacer un cateterismo. Y yo no lo voy a poner a ustedes ahora a gastar en una angiotomografía cuando yo debo ir a un procedimiento directo, más preciso y si hay algo, entonces resolverlo.
Claro. Queremos recordarle a la gente que nos escucha en el día de hoy que el doctor Ángel González Medina tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Ahí usted puede comunicarse al 809-541-0455, 809-541-0455 y también al 829-642-4473. Doctor, entonces las medidas a tomar con ese paciente que ya se diagnosticó con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué hacer con ese paciente? Bueno, yo no quisiera llegar ahí. Yo quisiera verlo antes. Claro, prevenir. Claro. No, ese paciente indudablemente hoy día tiene que hacer todo lo que hacemos con otros pacientes con insuficiencia cardíaca. Mantener un peso ideal, reducir el consumo de sal, reducir la ingesta de alcohol prácticamente al mínimo o no tomar alcohol. Por otro lado, obviamente no aumentar de peso, tratar de llevar una alimentación lo más saludable posible, tomar su medicación, sobre todo medicación de calidad, y sobre todo ese paciente necesita empagliflozina o dapagliflozina. Tiene que tomarlo, porque ya incluso los medicamentos son tan buenos para fallo cardíaco que se usa para los dos tipos de fallo cardíaco. Son la clave ahora mismo. Por ejemplo, recientemente yo vi un paciente que está muy deteriorado y yo digo que gracias a que él pudo venir rápidamente a ingresarse, que fue un tormento porque era un paciente que debía estar en intensivo y por los recursos no lo pudimos poner en intensivo, no se pudo conseguir una cama en hospital, pero el paciente en 3 días mejoró y con este medicamento que le pusimos, además, ya el paciente está muy bien en su casa. Es decir, un paciente que pudo haber durado hasta 10 días en un hospital, porque hubo que ponerle diurético en cantidades industriales porque estaba lleno de líquido. Entonces, eso te mejora los síntomas, pero lo que lo va a mejorar a él son los otros medicamentos. La combinación que se le puso, porque hay varios medicamentos que ayudan. Sí. No solamente es ese. Hay varios que ayudan, que contribuyen a la mejoría clínica y al mejor pronóstico del paciente. Esos medicamentos yo supongo que no están incluidos en el cuadro básico de medicamentos y supongo que la sustancia no está incluida dentro de la seguridad social. No, hasta ahora no están. ¿Está en alto costo? No, tampoco. Son medicamentos que lo que pasa es que todavía los médicos no tienen los reflejos. Porque ese paciente que yo lo vi ya había sido mandado a hospitalizar, pero no tenía ese. Lo vieron en un hospital especializado. No lo internaron, lo mandaron para su casa, porque el paciente, él habla poco. Si tú no lo mueves, él no dice nada. No expresa lo que está sintiendo un paciente. Entonces, pero usted evalúa un paciente. Usted ve, porque además cuando tú ocultas al paciente, yo recuerdo porque se lo presentaba a los muchachos, no había soplo, digo, tiene que tener insuficiencia aórtica. Y ahora después que está mejor aparecieron los soplos, y eso está descrito. Que cuando el paciente mejora, se hacen más evidentes los hallazgos cardíacos. Muy bien. Doctor, siempre muy agradecidos de que usted esté con nosotros aquí los miércoles, que podamos contar con un profesional de la calidad humana y la calidad profesional que usted tiene y que la gente pueda recibir estas orientaciones del lugar. Gracias. Mira, el que más contento está soy yo, porque yo pienso que con esto estoy ayudando. Así es. Estoy ayudando a la población, estoy ayudando a los médicos jóvenes a tener reflejos. Y a que cuestionen, y que cuando vean cosas, aunque estén escritas, ¿por qué esto no ocurre? ¿Por qué no se hace esto? Porque así es que se inventa, así es que se logran los avances. Es decir, cuestionando, observando. Y eso es muy importante, la observación. Esto no es estático. Por eso la medicina vive en constante movimiento. Ojalá nuestros alcaldes destinen el 4% del presupuesto municipal para abrir gimnasio, área de ejercicio, para promover salud en el barrio, en la comunidad, porque si no hacemos eso... No, que eso es más efectivo que una funeraria. Es más efectivo. Por supuesto que sí. Mira, y ya que se está hablando de contento, precisamente por el tema, yo creo que el que más contento está soy yo, porque ya veo esperanza de hacer mi presente futuro mediante la ingesta de estos medicamentos. Mira, oye, lo que me dijo. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.